un grupo de personas, vamos a llamarlo así, quemaron una camioneta de transporte público en Coacalco, en el Estado de México, y el motivo fue que el operador y al parecer la línea a la que pertenece esta camioneta se negaron a pagar el famoso derecho de piso, y en represalia y en advertencia, este grupo de delincuentes quemaron la camioneta. Día después, grupos de la línea afectada exigieron a la Fiscalía que den con los responsables y les dieron de plazo hasta el próximo lunes. Y si esta consigna no se cumple, entonces estos agremiados, que al parecer son más de 30,000, van a dedicarse a investigar y aprender a las personas que hayan quemado la camioneta. Y bueno, para platicar de este importante tema, nuevamente nos acompaña Leonel Fernández Novelo. ¿Qué tal, Leonel? Buenos días, gracias por acompañarnos. Platícanos, por favor, ¿qué podemos esperar en el Estado de México en materia de seguridad pública luego de lo ocurrido en Coacalco? Pues bueno, es un dato importante porque el Estado de México es el estado con mayor tasa de extorsión a nivel nacional. Okay. De hecho, la rebasa casi por 300% de lo que ocurre a nivel nacional. La tasa de alrededor, en este semestre que terminó, a terminar junio, fue de 10 por cada 100,000 habitantes. Y lo que está pasando en Coacalco nos refiere a que se está moviendo el delito de extorsión. Es decir, no era uno de los estados con más extorsión. Coacalco aparecía en el lugar 86 de los 125 municipios. Pero este tipo de señales de uso de fuerza por parte del crimen organizado significa que están llegando también a estas zonas del estado donde antes no tenían un problema tan fuerte. Es cierto que los municipios vecinos, como el caso de Tultitlán, como el caso de Catepec, por el otro lado, son municipios que tienen tasas muy altas de extorsión, pero el caso de Coacalco no lo habíamos visto de esta forma, y esto ya es una señal y un tipo de modus operandi: señalar fuerzas, demostrar que sí van a cometer estos actos que están amenazando, con tal de que comiencen a pagar por las cuotas que les imponen. Es algo novedoso lo que nos comentas. Normalmente nos quedamos que los municipios con mayores índices de delincuencia pues son los conocidos, los que están en el centro, Naucalpan, Catepec, Tlane, tal vez, pero de Coacalco no sabíamos que era uno de los ayuntamientos que ocupaba uno de los últimos lugares en materia de extorsión, y ahora, como lo refieres, este delito se ha incrementado y ya se ha extendido a municipios donde antes no tenía lugar este tipo de problemas. Y bueno, tú sabes, el gobierno pues ya está a un par de semanas de irse, viene el nuevo, y el color yo creo que no importa mucho en este caso. Finalmente, el fenómeno de la delincuencia se tiene que atacar y en su momento se tiene que resolver. No es algo nuevo en la entidad, y quiero preguntarte qué acciones objetivas debe implementar el gobierno mexiquense para resolver el problema de seguridad en toda la entidad. En primer lugar, tiene que haber un nivel importante de coordinación. A diferencia de la Ciudad de México, donde la Ciudad de México tiene una policía, digamos, única por el tipo de formación de entidad federativa que tiene. La policía de la Ciudad de México controla y tiene pues el mando en toda la entidad, en toda la Ciudad de México. Sí. En el Estado de México no ocurre así. Tenemos 125 municipios con 125 policías municipales que tienen tanto la obligación como el derecho constitucional de atender los factores de seguridad. Entonces es en ellos quienes recae la primera fase de la seguridad. Claro. Lo que debería de ser el Estado de México es coordinarse tanto con el gobierno federal, ahora que van a ser del mismo color, Claro. para poder fortalecer a estos municipios en muchos sentidos. No solamente en fuerza, no solo se requiere más patrullas, más balas, sino en capacidades de investigación, en inteligencia y en información para poder hacer frente a este tipo de los delitos. Así es. El caso de extorsión es un caso muy particular porque, bueno, además de que tiene varias facetas, por un lado nos pueden llamar con alguna cosa falsa para amenazarnos y para que caigamos desde un concurso o una tarjeta de crédito hasta una amenaza directa, pero también existe el cobro de piso, que es lo que estamos viendo, que no necesariamente es en negocios fijos, sino como vemos ahora en transporte público. Es un delito que se tiene forzosamente que trabajar coordinadamente y donde el gobierno del Estado sí tiene que tener una capacidad muy importante para identificar estas bandas y desarticularlas. Al ser un delito prácticamente virtual, donde todo sucede vía telefónica, vía una que otra visita y muy de vez en cuando estos muestros de fuerza, pues el Estado debe de trabajar en lo que sí puede, que es fortalecer acciones de inteligencia financiera, identificar quiénes son estos sujetos, cómo mueven el dinero, de dónde captan este dinero que reciben de las prebendas y las cuotas que imponen, y empezar a atacarlos de esta forma, debilitarlos para que no tengan la capacidad de operación tan fuerte como hemos visto en el Estado de México.
que resaltar de nuevo que el Estado de México, por mucho es el estado con más denuncias de extorsión en este país, rebasa los estados típicos que sabemos de narco, como el caso de Guerrero, o en el norte, como el caso de Chihuahua, o Sonora, Sinaloa. Y el Estado tiene este gran problema que afecta prácticamente a todos, ¿no? Desde ciudadanos hasta empresarios de cualquier nivel. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es fortalecer la interacción entre los tres niveles de gobierno. Segundo, fortalecer a las policías municipales en términos de inteligencia y de investigación de los delitos. Y tercero, poder realizar temas de inteligencia financiera enfocados en este delito. El gobierno federal ha sido atacado precisamente por su falta de interés en seguridad pública. Entonces, ¿cómo coordinar los tres niveles de gobierno si el federal, que se supone que es la cabeza de toda la federación, cómo coordinar entonces, cómo implementar una política criminal tomando en cuenta estos antecedentes de delincuencia que en este sexenio se han disparado muchísimos? Desde el 2018 a la fecha los delitos siguen creciendo y obviamente este gobierno concluye el 2024, nos va a dejar también muchísimo que trabajar en materia de seguridad. ¿Cómo coordinar entonces, Leonel, estas tres entidades en vista de estos antecedentes en delincuencia? Hay dos cosas. Primero, reconocimiento. Hay que empezar por reconocer que existe el problema. Los números con los que platicamos, los datos de incidencia delictiva, son solamente y tomados como una mera parte de diagnóstico. Okay. Está esa tentación fuerte de evaluarlos a partir de esto, por supuesto que es un componente de la evaluación, pero no es el único. Y no sirve de nada decir que los delitos bajan o tratar de buscar ahí la forma de con los datos mencionar que hay descensos, porque al final el problema existe afuera y las personas siguen sintiéndose inseguras. Entonces, en primer lugar es reconocerlo. En segundo, la verdad es que no deberíamos buscarle un gobierno federal, así con todo como suena, para poder iniciar acciones de seguridad. Estamos en un país que tiene una estructura federal, es decir, tanto las entidades federativas, los estados, como los municipios tienen cierto grado de autonomía para poder tomar decisiones y actuar. Y la federación en materia de seguridad lo que debería es apoyar, es decir, desde con subsidios como se hacía antes, que este gobierno los quitó, como el Portaseg o el PAS, que eran subsidios que venían del dinero federal y que los otorgaban a los municipios para poder fortalecer sus policías, y también con inteligencia y coordinación. Pero si el gobierno federal no quiere actuar en ese sentido, no debería de ser un problema, es al contrario, debería surgir la iniciativa del nivel municipal, del nivel estatal, poderse coordinar al menos entre estas dos entidades, y en ese momento poder pedir apoyos si se requiere, sobre todo los delitos que son más del foro federal, o que requieren una inteligencia o un uso de fuerza mucho mayor. Entonces, con este antecedente yo creo que la nueva gobernadora de Delfina tiene que tener pues conciencia y reconocer que es un problema grave, particularmente los delitos de alta violencia, y comenzar a realizar acciones y políticas de seguridad a nivel local. El secretario de Seguridad actual, Rodrigo Celis, que no sabemos si se vaya a continuar o no, pues ha tratado de implementar políticas en otras zonas del estado, sobre todo las más cercanas al Valle de Toluca, entendiendo ese problema de extorsión, pero pues quieren acciones justificadas por región, no pueden ser las mismas, y se debe entender cuál es el problema en particular. Y a partir de ello poder trabajar en conjunto con los municipios, pero también entre los municipios. No solamente, como mencionabas, la zona pues poniente, centro poniente del estado, los municipios más pegados a la Ciudad de México, Naucalpan, Tlalnepantla, que tienen un problema de coordinación, sino también estos municipios del norte del estado. Estamos hablando de Tultitlán, Tultepec, Coacalco, una parte de Catepec. Tienen que trabajar en conjunto porque son definitivamente delitos que trascienden las fronteras a veces inexistentes de los municipios, y más en una zona metropolitana como la es la del Estado de México. Como lo comentas, por lo menos tiene que haber coordinación entre los gobiernos federal y estatal, reconocer que la delincuencia ha rebasado los límites de cualquier autoridad. Ya no hablamos aquí del municipio, del gobierno del estado o del gobierno federal. Creo que es un fenómeno que hemos arrastrado los mexicanos desde hace muchísimo tiempo. Hace un momento te hablaba yo del color del gobierno, pero pues finalmente esto no importa, la delincuencia sigue ahí. Gobiernos han pasado de todos los colores y el problema sigue aquí. Hay muchos factores que obviamente propician la comisión de delitos, como lo comentabas en el caso de la extorsión, ver cómo se mueven estos tipos, cómo captan el dinero, dónde lo invierten, y destruir toda esta estructura financiera, pegarles ahora sí donde les duele y tener certeza de que finalmente los ciudadanos vamos a vivir más seguros. Leonel, te paso a mi hijo Diego para que te formule una pregunta. ¿Qué tal, Leonel? Hola, ¿qué tal?
Bueno, quería preguntarte, ¿qué medidas debemos tomar los ciudadanos para resguardar nuestra seguridad frente a la delincuencia en el Estado de México? Claro, pues mira, son 3 factores primarios que tenemos que tomar en cuenta. El primero, y el más importante, es tener una buena cohesión comunitaria. Es muy importante que a pesar de las diferencias que pueda haber, tengamos buena relación y que conozcamos a nuestros vecinos, que platiquemos de acciones que podemos hacer en conjunto, desde vigilancia cuando uno no está en casa, desde reportar actos raros, y sobre todo saber que podemos contar con ellos ante cualquier eventualidad. La cuestión comunitaria, que haya una comunidad fuerte, y que interactúe entre ellos, que confiemos entre nosotros, va a ayudar a que seamos mucho más proclives a defendernos frente a la delincuencia. En segundo lugar es la información. Tenemos que estar informados, sobre todo para este tema en particular del caso de extorsión, que cada vez hay nuevas formas y cada vez innovan más los delincuentes sin que podamos alcanzarlos. Poder estar informados sobre qué sí hacer y qué no hacer, ¿no? Lo básico, no dar datos, no publicar información que sea sensible o relevante o que determine mucho nuestro día a día o nuestra forma de vida, que no le podamos dar información a los delincuentes para extorsionarnos. Si hay llamadas que no reconozcamos, simplemente colgarlas. Si fuera algo importante, eventualmente lo sabremos, pero la gran mayoría de estas llamadas que son no desconocidos o que se nos hacen raras o que simplemente algo no cuadra, lo mejor simplemente es colgar sin seguir. Y finalmente, pues, protegernos a nosotros mismos, tener en cuenta, revisar nuestros hogares, ver cuáles son los puntos vulnerables, tratar de proteger, de siempre tener cerrado, de no tener evidencia de que existe dinero, a pesar de, y que deberíamos de poder hacerlo libremente, pues en este contexto es mejor cuidarnos, ¿no? Entonces, en resumen, estas 3 formas: tener buena cohesión comunitaria y comunicación con los vecinos, tener información sobre cómo está actuando la delincuencia, verlo en las noticias y obviamente en la página del Observatorio Nacional Ciudadano. Y el tercer punto, pues revisar nuestro hogar y nuestra forma de vida para tratar de minimizar estos casos vulnerables. Claro, Leonel. Consejos muy útiles, muy prácticos para todos. Y quiero preguntarte, ¿de qué manera el gobierno, en este caso estamos hablando en concreto del gobierno del Estado de México, puede implementar estas medidas que nos comentan? Me parece que son muy prácticas, cualquiera lo puede hacer, una comunicación con el vecino, no publicar datos relevantes, clásico el Facebook, me compré esto, hice aquello y la gente empieza a ver y demás, pero desde el nivel gobierno, ¿qué debemos hacer para que nuestras autoridades se fijen más en este tipo de prácticas? Pues, por supuesto, denunciar. Sabemos que es uno de los trámites más complicados y más engorrosos y que muchas veces después de haber sido víctimas de algún delito lo que menos queremos es ir a perder tiempo en un ministerio público. Claro. Pero lo más importante es que cuando nos suceda denunciar, porque así le estamos dando información a la autoridad sobre cómo actuar, y esa es una parte muy importante. También acercarnos a la policía, conocerlos, conocer quiénes son nuestros policías, nuestros patrulleros que están en la zona, tratar de hablar con ellos y tener una relación también continua y de respeto, por supuesto, porque si ellos también se sienten que los apoyamos como ciudadanos, va a ser mucho más fácil que trabajen. Otro gran tema que podemos platicar otro día es toda pues los problemas que existen también entre ciudadanía y policía y la falta de confianza, que no solo es de los ciudadanos, sino también a veces de la policía. Entonces, si tenemos buen trato con los policías, si hablamos con ellos y los conocemos, vamos a propiciar también que haya una mejor probabilidad de protegernos y de cuidarnos mutuamente. Y, por supuesto, pues también el tema de la participación ciudadana. Si conocen organizaciones vecinales, hay que participar en ellas, organizaciones comunitarias que permitan tener pues un vínculo más fuerte y un contacto con las autoridades para poderlo llevar los mensajes que necesitamos, pues esto también es muy importante. Finalmente, pues el voto. Si no estamos a gusto con un gobierno y creemos que podría mejorar sus prácticas de seguridad, pues el voto es la mejor forma en que lo podemos hacer. Ya pasaron las estatales, el próximo año vendrán municipales y será momento de poder ejercer nuestra opinión y nuestra crítica sobre el trabajo que han realizado. Un buen punto, Leonel. Yo creo que para en otra ocasión vamos a platicar sobre este tema que nos comentas, la relación entre ciudadanos y policías. Hay confianza, hay desconfianza, porque sí, porque no, y cómo formar un entorno de armonía finalmente entre ciudadanos, porque como bien lo comenta, ciudadano es el de a pie y el policía. Yo creo que todos debemos comunicarnos, conocernos, ver cuál es la función y obviamente, como lo refieres, la comunicación es un factor muy importante para que nosotros como ciudadanos podamos protegernos y velar por nuestra propia seguridad. Leonel, muchísimas gracias por tu colaboración, te lo valoro muchísimo y ya estamos platicando contigo de este tema que bien nos comentas de ciudadanía y autoridades. Gracias por la invitación.
Y pues por supuesto pueden retomar y ver de esos datos de cualquier municipio, de cualquier delito para todos los periodos desde que tenemos información. Nuestra página de datos que es delitosmexico.onc.org.mx.